Bienvenidos a Los Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Alberto González, entrenador del Linares. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, antes de hablarte de tu club, vamos a empezar a hablar un poquito sobre tus primeros pasos como entrenador y te quería preguntar, ¿cuándo empezaste como entrenador y en dónde? Bueno, como entrenador empecé pues prácticamente con los niños de mi pueblo. Mi pueblo es muy pequeñito, solo tiene 2000 y pico habitantes, pero tengo un hermano que tiene 12 años menos y los amiguillos, cuando yo tenía todavía 18 años o así, 17, 18 años, ellos eran pequeñillos. Y otros primos que tenemos también hay un poco mayores que mi hermano, pues me comentaron de poder entrenarlos y demás. Como yo era un poco así de los jugadores que destacaba en el pueblo y tal, pues que sí podía entrenarlo. Entonces, bueno, con esos 17, 16 años, 17, empecé los primeros pasos y fue ya con 20, sí, 18, 19 cuando empecé a hacer cursos de entrenador y descubrí bueno, que ese era mi camino. Fue lo que me motivó para estudiar, que antes no encontraba tampoco la motivación para el estudio, y ahí fue donde empecé a encontrar esa motivación. Al mismo tiempo que jugaba, pues iba haciendo los cursos de entrenador y ya fui compaginando con el entrenamiento de niños desde muy pronto. Claro, ¿cuándo te surge tu primera oportunidad como profesional en un equipo senior? Bueno, yo a raíz de esto que te comento, que hice los cursos de entrenador, que encontré Mm. esa motivación, terminé de hacer el instituto, que lo había dejado unos añillos, y con 20 años fue cuando me fui para Granada a hacer la carrera. Ahí estuve en la cantera de veteranos de Granada, que era un poco una de las canteras importantes de allí, entrenando cadetes. Luego ese club lo absorbió Granada Atlético, que hubo unos inversores que llegaron, tal, compraron un club de tercera y un equipo juvenil en juvenil preferente. Entonces, en ese club, Granada Atlético, subimos de categoría de juvenil preferente a Liga Nacional Juvenil, de Liga Nacional Juvenil a División de Honor, y hicimos un buen año en División de Honor Juvenil, y al año siguiente, que también antes había estado compaginando como segundo entrenador de Granada Atlético, pues al año siguiente me dieron la oportunidad con el equipo de tercera. Entonces fue un poco un ascenso desde juvenil preferente, juvenil nacional, división de honor, y de ahí a tercera división con el equipo, con el mismo club, que era Granada Atlético. ¿Te has ido dedicando solo de manera profesional al fútbol o también has estado formándote de otras cosas y trabajando también en otra profesión? En estos años de impasse que dejé de estudiar en el instituto hasta que encontré un poco mi motivación, estuve trabajando de fontanero durante, pues bueno, desde los 16 años más o menos que dejé de estudiar a los 20 que descubrí un poco lo que quería hacer, estuve trabajando de fontanero. Y ya con 20 pues retomé los estudios, un año que me quedaba de instituto, retomé la carrera, hice INEF, Ciencias del Deporte, y ya empecé a entrenar al mismo tiempo que estudiaba en la facultad, y empecé entrenando, estudiando y jugando al mismo tiempo lo que podía, pero bueno, ya me fui decantando por dejar el juego para dedicarme al entrenamiento. Y claro, no sé si ya un salto de cualitativo fue elegido, ¿no? Bueno, Ejido también era un equipo de tercera, como otros que ya había entrenado. Ahí por medio, cuando estuve en Granada, también entrené a Arenas de Armilla, de tercera división. De ahí di un paso a Málaga, a la cantera del Málaga, división de honor juvenil, que hicimos 2 años también interesantes. Del Málaga pasé a la dirección, bueno, a la metodología, dirección de metodología en la cantera del Betis. Mm. Bueno, y probé otra experiencia desde otro ámbito, que era en este caso no directamente trabajar con un equipo, sino trabajar con una cantera completa. Mm. Y luego sí descubrí también ahí que mi camino iba más por el tema de entrenar, más que por tema de dirección o de coordinación y tal. Y volví a Loja a tercera división. Hice Loja un año, luego fue cuando ya firmé en el Ejido, y en el Ejido también era tercera división, igual que había estado ya en 3 clubes anteriores en tercera, pero en el Ejido fue donde dimos el paso de tercera a segunda vez. Y bueno, ya luego 3 temporadas en segunda vez con el Ejido, y de ahí a la siguiente etapa. Claro, la siguiente etapa fue en el San Fernando, ¿no? Que también he visto algo del Jaén, pero bueno, en San Fernando. Y por medio, después de elegido en segunda vez, cogí el Jaén, aunque fuese otra vez en tercera, viendo un poco el potencial de la ciudad, el potencial del club, la historia del club. Pero bueno, no era fácil, era una etapa complicada en Jaén en ese momento también. Hicimos buenos partidos en Copa del Rey, contra dos equipos de primera división como Alavés y Levante. Hicimos bastante ruido, íbamos bien en la liga, y en el mes de enero
pues viene el San Fernando a firmarme con una categoría superior, con un gran proyecto y decidí tirar para San Fernando. Y bueno, y el club que me lo permitió porque entendía que era una gran oportunidad para dar un paso hacia adelante. ¿Y qué valoración haces del paso del San Fernando? San Fernando fue un final de temporada, simplemente que llegó la pandemia, no nos dejó terminar con nuestro trabajo y bueno, pero fueron 6 o 7 semanas muy buenas, muy productivas, donde ganamos partidos, donde parecía que iba a seguir en ese proyecto, pero luego, bueno, era un proyecto que necesitaba de nombres, que necesitaba, me comentaron que necesitaban algún jugador o algún exfutbolista con prestigio internacional, no sé qué, porque era un proyecto que quería imagen. Y bueno, y de ahí salí, en el último momento salí cuando a priori tenía contrato al año siguiente, pero bueno, salí ya a última hora en el mes de junio y bueno, el Linares venía ascendiendo, ascendió en ese momento a segunda vez y ahí me enrolé ya con el Linares y estas 3 temporadas con el Linares, ya Ahora, con mi quinta ahora, temporada y salida. ahora vamos a hablar del Linares. ¿Cómo fue el proyecto cuando iniciaste tus primeros pasos en el club? ¿Cómo era el proyecto que te llevó allí? ¿Qué era lo que te llamó la atención de ello? Bueno, me llamó la atención, bueno, que yo sabía que era un equipo que con el Real Jaén ya me había enfrentado, entonces sabía que era un Mm. gran equipo de tercera división. En tercera división habían sido un equipo que había hecho 2 temporadas muy buenas, que mantenía el bloque de esos jugadores y que bueno, que yo entendía que aunque hubiesen estado en tercera, eran jugadores que algunos de ellos ya tenían experiencia en segunda vez y que sabía que podían dar nivel en esta nueva categoría. Entonces, que si con ese bloque más complementarlo más o menos bien, aunque fuese con poco presupuesto, pues bueno, pues podíamos hacer una buena temporada. Y así fue. De hecho, ese bloque y un buen complemento pues nos dio para ser los campeones de segunda vez. Y claro, lo que te quería preguntar ahora es, ¿cómo fue ese paso de segunda vez a primera jefe? ¿Qué te pareció y en qué momento crees que se encuentra el equipo y cómo estás viendo esta categoría? Bueno, después de venir en segunda vez, de hacer un grandísimo año con ese bloque del que estamos hablando, y que nos permitió incluso ser campeones en una liga que es verdad que era una liga, pues una liga, digamos, comprometida, porque eran solo 18 partidos en media temporada prácticamente, porque hicieron 2 grupos de 10 por el tema de que era un año más corto, y ahí te estabas jugando muchísimo, porque te jugabas 3 categorías, y 3 categorías en juego, podías jugar en Sí, primera red, sí. segunda red o en tercera red. De hecho, los equipos nos repartimos todo, de hecho, grandísimos presupuestos como Recreativo de Huelva o Marbella, que eran grandísimos presupuestos, acabaron en tercera red. Y nosotros que éramos un presupuesto más humilde, pues terminamos en primera red, terminamos siendo campeones y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese año bien. Y luego el año pasado ya, con ese primer año de lo que es la primera red, pues fue un año también muy, muy interesante. Equipos ya de media España, equipos como Andorra, Albacete, Villarreal B, Sí, que ahora bueno. compiten muy bien en segunda B, o los filiales de Barcelona y Real Madrid, en fin, grandísimos equipos bueno, que volvían a hacer un nuevo reto, que eran campos espectaculares, bueno, que había que adaptarse de nuevo. Mantuvimos más o menos la mitad del bloque. Bueno, por medio estuvo mi salida, por medio estuvo mi salida, pero aún así se mantuvieron 9, 10 jugadores en el bloque. En la jornada 5 requieren que vuelva, porque yo había salido con idea de poder dar un pasito más a nivel de categoría, que no se dio. Y bueno, en la jornada 5 cuando me llamaron y que las cosas entendían que no iban bien y que querían volver a contar conmigo, pues bueno, ahí ya no me lo pensé, sino que directamente volví porque no se había dado la oportunidad que yo esperaba y bueno, y tenía que intentar seguir creciendo desde aquí. Entonces, bueno, en la jornada 5 retomó el equipo, costó un poco arrancar porque había conceptos diferentes con el otro entrenador. Bueno, simplemente era pues hacer otra pretemporada dentro de la temporada en la que teníamos que adaptar a los jugadores a nuevos conceptos, a un ritmo diferente de juego, a unas ideas diferentes. Nos costó encontrarlo, pero bueno, hacia la jornada 11 ganamos en casa al Villarreal precisamente, que venía como líder, y a partir de esa jornada 11 pues el equipo empezó a rodar, empezó a funcionar y bueno, pues yo creo que hicimos números para haber sido campeones prácticamente desde esa jornada 11 hasta la 38 que duró la liga, pues números de campeones prácticamente que nos dieron para meternos en un playoff. Lo que era una temporada complicada de salvar la categoría, se convirtió en otra temporada de éxito, en otra temporada en la que, bueno, en la que pudimos disfrutar muchísimo de incluso un playoff de ascenso, ¿no?
Y a partir de ahí, bueno, la idea era volver a salir porque al Mm. final pues todos somos ambiciosos y todos queremos dar ese paso adelante. En el mercado estuve puesto, digamos, esperando a ver si salía algún proyecto de categoría superior. Hubo ahí algunos intentos, hubo alguna posibilidad, pero al final no se concretó tampoco. Y esta vez pues no quise tampoco ni dar tiempo a que empezara la liga, sino que directamente volví a Linares con la idea de volver a seguir dando pasitos aquí, intentar seguir haciendo ruido, como yo digo, intentar seguir creciendo y que bueno, y que así hemos arrancado la temporada, pues con la máxima ilusión de nuevo, con la idea de volver a demostrar y con la idea de poder hacer otra gran temporada. Claro, ¿cómo estás viendo la temporada en donde estáis terceros con 19 puntos? ¿Qué te está pareciendo? Bueno, pues hemos cambiado el grupo del este, digamos, por el oeste, hemos cambiado los equipos de la zona de Levante, que tienen un estilo de juego a lo mejor pues muy asociativo y, y bueno, de ritmo y sobre todo eso, el juego asociativo de estos equipos que ha cambiado un poco porque no hemos encontrado equipos de la parte de Madrid este año que a lo mejor son equipos un poco más eh, que juegan como más buscando la eficacia en el juego, más arriesgando un poco menos atrás, buscando ese talento más en campo rival y bueno, con algunas connotaciones un poco diferentes. Pero bueno, igual de competida y con grandísimos equipos, grandísimos nombres otra vez, pues te encuentras grandísimos proyectos como los recién descendidos de Alcorcón, Fuenlabrada o el Deportivo que viene pegando fuerte, buscando su sitio en el fútbol, porque su sitio no está en esta categoría, sino que está mucho más arriba, o un Mm. Córdoba que está en una situación parecida, con grandes proyectos, y bueno, grandes ciudades, grandes proyectos y con una dificultad máxima. Pero dentro de todas esas dificultades y hemos conseguido colarnos, hemos conseguido Mm. sacar buenos resultados de inicio y que nos posicionan en una zona que a priori pues no es la nuestra, pero que bueno, que con ilusión y con trabajo entendemos que vamos a ser capaces de mantenerle y que vamos a ser capaces de hacer otro buen año, o al menos con esa intención trabajamos cada día. Claro, aparte, como has dicho tú, de trabajo y entrega en el término futbolístico, ¿en qué creéis que estáis o que estáis haciendo bien en el juego para que estéis consiguiendo tantos buenos resultados este inicio de temporada? Bueno, este inicio nos ha acompañado un poco la suerte también, porque cuando tú estás iniciando, el grupo no está lo suficientemente compacto ni los conceptos lo suficientemente afianzados, pero esto nos pasa a todos los equipos. Entonces, realmente ninguno estamos totalmente ajustados, hay más errores de los habituales, y bueno, y ahí el que tiene más acierto de cara al gol, pues evidentemente el que consigue ponerse por delante en los marcadores, pues tiene mucho ganado. Entonces nosotros hemos conseguido ponernos por delante, hemos conseguido tener ese punto de acierto, que es lo que hace que estemos donde estamos. A partir de tener ese punto de acierto en los primeros partidos, creo que el equipo ya sí fue creciendo, fue no conformándose con ganar, sino que entendimos que teníamos que mejorar muchos detalles y hemos ido mejorando. Y a partir de ya partido de Alcorcón estuvimos mejor, Fuenlabrada, Pontevedra, hemos hecho partidos más completos, con las ideas más claras y bueno, también esas victorias nos han permitido irnos a posiciones totalmente inesperadas. El otro día un pequeño revés contra el Deportivo, pero bueno, con la tranquilidad de que hicimos muchas cosas bien, sabiendo que había un gran rival delante, que nos superó simplemente y ya está, a tratar de seguir aprendiendo, seguir mejorando y que esta semana contra el Celta pues podamos mantener el ritmo de victorias que llevábamos y podamos mantenernos ahí en esos puestos privilegiados. Y ya para ir terminando, el equipo cuando juega en casa, ¿cuál crees que son sus virtudes? Es que los resultados en casa son muy importantes. ¿Cuáles son las virtudes de este equipo para cuando juega en casa? ¿O qué le Bueno, cuesta al rival ganaros? cada equipo que juega en casa yo creo que juega con ciertas ventajas de que conoce muy bien la superficie, el cómo responde el balón, ¿no? Aunque todos los campos sean de césped natural en esta categoría y de buenas dimensiones, cada césped, cada superficie se comporta de forma diferente y esa adaptación yo creo que es interesante, el cómo agarra el taco adecuado, el cómo va a botar el balón, el cómo se va a deslizar el balón, si el bote va más rápido, más lento. Yo creo que esas adaptaciones son importantes. El tener cogidas las medidas, las referencias, Mm. porque los focos están a esta altura o este cartel o este tipo de referencia de que tú estás habituado a entrenar en ese espacio y a competir en ese espacio, pues te da un plus. Tu afición en un momento dado, ese aliento, te da otro plus. Y en fin, todo eso genera una confianza también del equipo o una desconfianza dentro del rival que luego se transmite dentro del campo. Yo creo que al final
lo más importante de un equipo más que cómo juega es lo que transmite, el nivel de confianza que tiene y la determinación con la que actúa, digamos, en lo que hace, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que te da ese plus para poder competir al mejor nivel y para conseguir los mejores resultados. Y la otra pregunta que te hago es, ¿qué objetivo tenéis esta temporada? Bueno, a nivel de objetivo hay que ser consciente de que la salvación para nosotros es el objetivo, porque por presupuesto, por saber estar, por tener los pies en el suelo, pero que a partir de ahí soñar es gratis, siempre digo, y que a partir de ahí vamos a pelear por lo máximo. El día que consigamos tener la salvación, si es lo antes posible, pues intentaremos seguir peleando por cotas mayores. Bueno, pues Alberto, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo, desearos mucha suerte y ya hablaremos más adelante, espero que os vaya bien. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias.